Y bienvenidos a la tercera parte de las 3 maneras distintas de calcular los elementos de un vector. Si no has visto la parte 1 y la parte 2, te invito a que lo hagas. Recordando que un vector es una representación esquemática de cualquier situación física y que siempre tiene ciertos números asociados, su magnitud, su componente en X, su componente en Y y el ángulo de referencia. En este tercer caso vamos a procurar obtener la componente en X y el ángulo de referencia a partir de su magnitud y su componente en Y. Veamos cómo podemos hacer este cálculo y recuerda siempre contrastarlo con la información del simulador FED. Una tercera situación es que tengamos la magnitud del vector y una de sus componentes. En este caso, analicemos si pudiéramos usar el coseno. ¿Tengo el ángulo? No lo tengo. ¿El lado adyacente? Tampoco lo tengo. Recuerden que con dos variables que yo no tenga no puedo usar esa relación. Valoremos el seno. No tengo el ángulo, pero tengo el lado opuesto y también tengo la hipotenusa. Entonces vamos a usar el seno. El seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Para despejar para el ángulo voy a hacerlo con su función inversa. Esto quiere decir el seno inverso de la división del opuesto entre la hipotenusa. Y eso me va a dar el valor del ángulo. En la calculadora, vean que tenemos el seno a la menos 1 en amarillo. Eso quiere decir que para que se me active esa función tengo que apretar la tecla Shift y luego el seno. Y si observan, entonces ahí dice seno a la menos 1. Voy a sustituir los valores, que en este caso serían el lado opuesto, que es 5, entre la hipotenusa, que es 11.2. Lo voy a hacer. Recuerden que el paréntesis es muy importante para que me tome el resultado de la división. 26.51. Recuerden que el ángulo era de 26.6, entonces este es un valor muy cercano. Para encontrar el lado adyacente, supongamos que al no tener el ángulo lo acabamos de calcular, pero si no lo tuviéramos, entonces lo ideal sería utilizar las relaciones del teorema de Pitágoras. Cuando no tenemos ángulos, entonces el teorema de Pitágoras en este análisis funciona muy bien, porque yo lo que necesito encontrar es el lado adyacente. Aquí ya tienes las fórmulas despejadas por si te generan confusión, así que no tienes que despejarlas. ¿Cuál de ellas tiene el lado adyacente al lado izquierdo del signo igual donde esté solito? Porque cuando está solito me dice que yo puedo encontrar con esta fórmula este valor. Aquí, por ejemplo, está como variable, pero tiene una suma, está elevado al cuadrado, está dentro de una raíz, o sea, tengo que despejarlo para poder llegar ahí. Sin embargo, aquí, como está solito, lo que me quiere decir es que esta fórmula me va a dar directamente este valor. Y yo conozco la hipotenusa, que es 11.2, y también conozco el lado opuesto, que es 5. Entonces voy a usarla para encontrar el lado adyacente. Vamos a reemplazar los valores numéricos. Entonces en este caso sería 11.2 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y entonces yo tendría aquí que escribir. Puedo hacer los cálculos por partes para no confundirme. 11.2 menos 5 al cuadrado. Y ahí tengo 100. Voy a sacar la raíz cuadrada de ANS, significa answer, o sea, respuesta. O puedo escribir 100.44. Y eso me da a 10.02, que es el valor de la componente en. ¿Qué pasa si para calcular el ángulo, ahora que ya conozco el lado adyacente, yo uso el resto de las funciones, coseno o tangente? Vamos a reemplazar los valores, ahora que ya tenemos las funciones inversas, sería el ángulo, el coseno inverso del adyacente, que acabamos de encontrar, que es 10.02 entre la hipotenusa, que es 11.2. Hagamos este cálculo y veamos cuánto nos da. Entonces yo tendría el coseno inverso de 10.02 entre 11.2 y ahí está, 26.53. Esto es lo redondito de hacer los ejercicios en física, que hay varias maneras de comprobar los resultados. ¿Podríamos usar la tangente? Podríamos usar la tangente en este caso. Entonces, si usamos la tangente, dividir el valor del lado opuesto. El lado opuesto es 5 entre el lado adyacente que calculamos, que es 10.02. Entonces 5 entre 10.02 y eso me da igual a 26. Entonces nuevamente se confirma el ángulo.